La atmósfera densa y asfixiante sobre Queens no era solo el peso de otra derrota inminente o la niebla persistente de la incredulidad, era el preámbulo de una tragedia deportiva sin precedentes. Era el momento en que el mánager Carlos Mejía, con un temblor casi imperceptible en la voz que intentaba disimular una tormenta interna, leyó la sentencia. Una declaración fría, corporativa, que hablaba del fin, no de una temporada, sino de una vida profesional. ¿Cómo puede una carrera de élite, valorada en cientos de millones, morir en solo 120 segundos? Esa es la pregunta que nos llevó al canal 457. El estallido fue inmediato, justo después de que Mejía articuló la frase: "Nuestro jugador estrella, en este momento, tiene 2 minutos para vivir en esta liga". El propio Soto se desplomó sobre el césped del Citi Field, no por una lesión física, sino por el peso aplastante de su propia necedad. Su carrera en la MLB, esa joya forjada con sudor y sacrificio, se extinguió en un parpadeo. Para entender la magnitud de este colapso, debemos retroceder a la chispa que encendió esta hoguera, la ceremonia del premio Momentos Legendarios. Este galardón, que en el pasado ha celebrado hazañas como el jonrón número 705 de Albert Pujols o el batazo ganador de la Serie Mundial de Rhys García, se otorga al instante más memorable de la temporada. Este año, el premio recayó en una actuación que redefinió los límites de lo posible. Hablamos del Juego 4 de la Serie de Campeonato de Liga, donde Shohei Ohtani silenció al mundo. Ohtani no solo lanzó 6 entradas en blanco, ponchando a doble dígito, también conectó 3 jonrones. De pronto, la noción del two-way player no fue solo validada, sino divinizada. La MLB lo aclamó como uno de los más grandes de la historia, y la afición le apodó, sin exageración, Superman. Pero hay siempre un detractor, alguien que confunde la verdad con la envidia, y ese fue Soto. Inmediatamente después de la ceremonia, ante las cámaras ávidas, lanzó su diatriba venenosa. No reconoció el mérito, lo que hizo fue escupir veneno discriminatorio y celos profesionales. Soto se quejó repetidamente, afirmando que la liga estaba sesgada a favor de los jugadores universales como Ohtani, minimizando a los especialistas de posición. Argumentó que el premio era una herramienta de mercadeo, un intento cínico de la MLB de expandirse en el mercado asiático, sugiriendo que Ohtani era simplemente un unicornio fabricado por la propia liga. Y aquí está el detalle que lo condenó. Múltiples testigos confirmaron que fuera de cámara, Soto gritó: ¿qué pasa con los otros unicornios de esta liga? ¿Acaso existimos de verdad? La reacción fue instantánea y sísmica. Si Soto pensó que sus palabras serían olvidadas, subestimó el escrutinio de la era digital y la sensibilidad de un vestuario. Algunos intentaron defenderlo, alegando un momento de pasión incontrolable, pero esa narrativa se desmoronó tan pronto como pusimos el foco en la data. Las declaraciones de Soto se produjeron menos de una hora después de que Ohtani fuera galardonado también con el premio al mejor nutricionista de la historia de la MLB, elevando la tensión a niveles insoportables. Muchos argumentarán que la reacción fue exagerada, que se trataba solo de un jugador caliente desahogándose, pero se equivocan. El veterano comentarista deportivo Ricardo Muñoz lo dijo sin rodeos: no es sobre la opinión, es sobre el impacto. Soto atacó la integridad del juego mismo, atacó a la gallina de los huevos de oro. Además, un análisis de la plataforma Sports Integrity Watch mostró que las búsquedas de términos discriminatorios relacionados con béisbol se dispararon un 450% en las 12 horas siguientes a sus comentarios, demostrando que su retórica no era inofensiva. La tensión se trasladó al camerino, un lugar que debería ser santuario, y se convirtió en tribunal. Los compañeros, lejos de apoyarle, le dieron la espalda. La primera voz en alzarse fue la de Chihiro, normalmente reservado y sereno. Se levantó, caminó hacia Soto y le espetó con una frialdad cortante:
¿De verdad crees que tus palabras no tienen consecuencias? Estamos aquí para ganar. No estamos aquí para arreglar tus problemas de autoestima. Inmediatamente después, Pete Alonso, conocido por su franqueza brutal, estalló, cerrando su casillero con una furia metálica. No solo estás avergonzando al equipo, sino que estás devaluando la reputación de cada uno de nosotros. Aprende a pensar antes de hablar. La MLB no es tu plataforma para despotricar. Pero el verdadero punto de inflexión fue la reacción del manager de los Mets, Carlos Mejía. La liga filtró la información de que las palabras de Soto, a pesar de ser sobre un jugador externo, podían ser investigadas oficialmente por violación ética. Mejía, que solía ser un faro de calma, se encontró de pronto en el ojo del huracán. La conferencia de prensa se sintió como una sala de interrogatorios. Las preguntas venían rápidas. Las cámaras enfocaban cada tic facial de Mejía, buscando una fisura. Lentamente, con la voz baja y firme, Mejía dijo: «Respetaremos cualquier decisión que tome la MLB. Estamos tomando este asunto con extrema seriedad». Hizo una pausa dramática, mirando a través de la multitud, antes de continuar. Su tono ahora casi un susurro helado. «Hemos recibido información preliminar sobre posibles sanciones. Y a raíz de ello, el propietario ha tomado una decisión». Y ahí, damas y caballeros, fue donde se cerró el bucle de su destino. El propietario de los Reds, en una conferencia de prensa de emergencia, anunció la sentencia final, leída por Mejía. La expulsión inmediata del equipo, la terminación de su contrato y la declaración de 2 minutos de vida para su carrera. Fue un golpe de teatro corporativo brutal. Soto fue colocado inmediatamente en la lista de transferibles. Lo que vino después fue el clímax de esta tragedia. 15 gerentes generales, el consenso total de la liga, se negaron unánimemente a negociar su adquisición. Soto fue completamente ostracizado. Desesperado, humillado hasta el tuétano, Soto envió un email críptico a Shohei Ohtani. La misiva era una mezcla patética de disculpa y súplica, rogándole a la superestrella de los Dodgers que intercediera para mejorar su situación. El acto de Soto causó un frenesí mediático, pero lo que realmente acaparó titulares fue la respuesta, o mejor dicho, la falta de ella. El silencio de Ohtani fue un eco ensordecedor, una negación activa que pesó más que cualquier discurso condenatorio. La cruel realidad de que el futuro de Soto había sido aniquilado por su propia lengua descuidada arrojó la sombra más oscura sobre Nueva York. Su argumento inicial, que la MLB solo favorecía a los unicornios para el marketing, resultó ser irónicamente cierto. La liga demostró que protegería a sus activos más valiosos de la toxicidad a cualquier coste. Se estima, por ejemplo, que el escándalo de Soto causó una pérdida proyectada del 3% en el valor de la franquicia de los Mets solo en las primeras 48 horas, una cifra que asciende a más de $60 millones. Ese era el precio del odio. Soto se había cavado su propia tumba, no con un bate, sino con un micrófono. El castigo fue duro, sí, pero perfectamente lógico, porque en el deporte profesional hay algo más valioso que el talento puro, la cohesión del vestuario y el respeto por el juego. Y Soto, al atacar a Ohtani y a la base ética de la liga, perdió ambos. Su carrera, condenada en 2 minutos, se convirtió en una leyenda, pero no del tipo que se premia, sino del tipo que sirve como advertencia eterna. El infierno no es la condena externa, es la realización interna de que fuiste tú mismo quien cerró la puerta.